por esta tarde, Dios amado, que nos hemos congregado, Dios bendito, en este lugar para darnos, Señor, eh, ese tiempo, Padre Santo, para meditar en tu palabra, Señor, para esperar, Dios amado, esa porción que tú preparas todos los días para nuestras vidas, Señor, para nuestro espíritu, para nuestra alma y nuestro cuerpo, Dios amado. Háblanos, Señor, háblanos conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad en esta tarde, Dios amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted me ayuda, salimos temprano, ¿de acuerdo? Por uno que se levante, son 5 minutos. No. Pero nos vamos a ir luego, ya viene el agua, ¿verdad? Y que el Señor nos hable. Dice el libro de Salmos, capítulo 33, en el versículo 6, dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos. ¿Y qué dice? Y por el soplo de su boca las estrellas. Amén. En la versión que usted tiene, creo que dice por el aliento. Hay otra versión que dice por el espíritu. Cuando uno busca esa palabra soplo, es lo que conocemos como el ruaj de Dios, el soplo que da vida. Por eso es que puede traducir como espíritu, se puede traducir como aliento de vida. Amén. Entonces, ahora bien, nosotros necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Diga, necesito poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Como hemos aprendido, ¿verdad? El domingo y dijimos que una arma no puede estar guardada para que funcione. Amén. Entonces, y la Biblia dice que es la espada. O sea, es un instrumento de guerra. Entonces tenemos que activarla. Un día de esto quería pelar un coco y por ahí había dejado mi machete, ¿verdad? Que le cayó como 3 meses, lluvia, sol, y estaba oxidado y lleno de sarro, y yo le pegaba al coco y me rebotaba y me costó mucho, y al final lo hice, terminé así con las manos pelando el coco de tanto que lo golpeé. Pero llevé ese machete, me lo afilaron y después qué rápido pelé el coco, papá. Entonces, usted y yo tenemos que afilar nuestra arma y para ello tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque esto es práctico. O sea, podemos nosotros venir, ¿verdad? Y me va a disculpar con lo que le voy a decir. Podemos venir a sentarnos, como decía un profesor que tenía, decía, hacer horas silla, decía, a sentarnos ahí, ¿verdad? Y a escuchar y salir y volver a hacer lo mismo, y volvemos a venir al culto y nos congregamos, ¿verdad? Dios les bendiga a los hermanos que están en las redes, nos congregamos, nos ponemos, ¿verdad? Algunos solo de conexión presente, pero ahí están, ¿verdad? Y entonces, pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros no ponemos en práctica la palabra? Simplemente va pasando el tiempo, pero usted y yo no vamos desarrollándonos, sino es que nos vamos manteniendo en el mismo lugar, ¿verdad? Llegan con el ciclo, llega el ciclo de la vida y volvemos a repetir lo mismo y caemos en dificultades y caemos en que le fallé a Dios, en que no hice. Usted sabe que le podemos fallar a Dios haciendo y dejando de hacer, no solamente haciendo, pero cuando dejamos de hacer, también le estamos fallando. Entonces necesitamos el ruaj de Dios en nuestras vidas. Necesitamos el soplo de Dios en nuestras vidas para que Dios obre grandemente en nosotros y nos haga ver su voluntad y nos haga caminar en sus promesas. ¿Cuántos quieren caminar en las promesas del Señor? Amén. Igual que las herramientas, las promesas no tienen que estar guardadas.
Las promesas tenemos que ir a conquistarlas. Amén. Imagínese que ya hemos puesto este ejemplo, pero imagínese que Dios le promete a usted un carro y no aprende a manejar. ¿Será que Dios le va a dar? Mándemelo con todo y chofer mejor, ¿verdad? Tiene que aprender a manejar, tiene que ir a sacar la licencia, tiene que esforzarse para estar listo cuando reciba esa promesa. Igual que las 10 vírgenes, ¿verdad? Estaban esperando la promesa del amado, pero se descuidaron, no se esforzaron, no vieron el tiempo en el que estaban. Amén. Entonces necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. Y entonces, mire lo que dice Génesis 2:7. Amén. En Génesis 2:7 nosotros vemos el primer aliento de vida. Y dice, y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra. Y que dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Hálito de vida, dice esta versión, la NBI. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Qué significa ser un ser viviente? Un ser viviente es aquel, ¿verdad?, que respira, es aquel que está activo, es aquel que funciona todo su cuerpo, ¿verdad? Pero nosotros también podemos ver que si no estamos de alguna manera activos espiritualmente, lo decía Pablo en los Romanos, que lo decía que antes estábamos, como dice, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. O sea, la condición que estaba era una condición de muerte. Amén, era una condición de muerte, y entonces podemos nosotros ver que necesitamos el soplo de Dios en nuestras vidas. Amén, para convertirnos de esa condición de muerte en una condición de vida. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, Él tuvo misericordia de nosotros y sopló aliento. Aquí sopló, ¿verdad?, cuando estaba formando al hombre, pero Él sopló en nuestro espíritu y nos transmitió vida. Amén. Entonces, el soplo del Señor nos va a traer a nosotros vida. ¿Y qué nos produce la vida en nosotros? Primero es estar alerta. Amén. Y la Biblia nos manda que seamos atalayas, que seamos vigilantes. Pero imagínense un vigilante dormido. Imagínense usted es vigilante y se distrae. Entonces no podemos, entonces necesitamos usted y yo aliento. Diga, yo necesito el soplo de Dios en mi vida. Amén. Nuestra condición, déjeme decirle que no es la que Dios espera de nosotros. Dígale al que tiene a la par, Dios espera más. Dios espera más de nosotros. Amén. Entonces el soplo de Dios nos da vida. Pero mire lo que dice también Éxodo 15:8. Éxodo 15:8, podemos ver nosotros que se abrió el mar. Podemos ver nosotros que en Éxodo 15:8 se abrió el mar en nuestras vidas. Y el pueblo del Señor pudo pasar. Dice, bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se erguieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Mire, dígame usted cómo se llama esto en una sola palabra. Así, con voz fuerte. Autoridad. Un milagro, exactamente, es un milagro. Entonces, ¿cuántos de nosotros necesitamos un milagro?
Amén. Todos necesitamos un milagro. Entonces necesitamos que Dios sople nuestras vidas y haga ese milagro. Mire, lo que hace un tiempo dice que estaban analizando, ¿verdad? Y que supuestamente el mar en aquel entonces era Pachito, decían. Y lo que pasó fue un cometa. Y entonces cuando pasó el cometa, de la velocidad que llevaba, abrió el mar. Bueno, hace unos años, en unos descubrimientos, encontraron no sé a qué profundidades del Mar Rojo, qué profundidades encontraron rastros de carruajes. Por el tiempo que había transcurrido, creo que no siguieron ahí, ¿verdad? Porque podían dañar todo eso, pero imagínense. O sea, hay una gran verdad en todo eso. Entonces Dios sopló aliento y hubo un milagro. Amén. Entonces tenemos que nosotros buscar el soplo de Dios en nuestras vidas. Que Dios sople. Amén. Veamos primer libro de Reyes 17:21. Amén. Entonces el soplo nos da vida, nos da un milagro. Luego se tendió, dice, 3 veces sobre el muchacho. Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. En el versículo 22 dice, el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. ¿Sabe qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con nuestra salud. ¿Por qué se puede deteriorar nuestra salud? Si vemos a David, dice que él cayó un pecado, lo ocultó, se quedó en silencio, no lo expresó y por eso dice que sus huesos se envejecieron. Amén. Entonces, pero aquí hubo un milagro. Físicamente, el niño, el muchacho estaba muerto, pero ¿qué dice? Volvió a la vida. O sea, aquí no se había desmayado. Aquí no estaba, aquí se había muerto, como dice ahí. Devuélvele la vida a este muchacho. El profeta oró. Entonces, podemos ver nosotros que el soplo del Señor vino a través de un ministro. El soplo del Señor vino a través de un líder. Amén. Es ahí la importancia que usted y yo debemos de recordar de la cobertura. Hemos hablado. Yo la primera vez que escuché acerca de la cobertura, precisamente cuando tenía como un par de años de Benecer, en el 97. Y desde entonces he visto la mano de Dios, desde entonces he visto la cobertura, el respaldo de Dios a través de la cobertura, porque nos trae bendición a nuestras vidas. Y en lo que estamos nosotros leyendo, dice que lo trajo de muerte a vida. Pero hubo una intercesión de parte de un ministro. Amén. Así que el soplo del Señor también tiene que ver cuando obedecemos a nuestras autoridades. Amén. Cuando obedecemos a nuestras autoridades. Mire, aquí entre nos, solo los hermanos en las redes sociales van a saber, ¿verdad? ¿A usted les cuesta obedecer, sí o no? Por las caritas que hicieron algunos, digamos que sí, vaya. Mire, nos cuesta obedecer. ¿Por qué cree que nos cuesta obedecer? Porque queremos que nuestra voluntad se imponga y no la voluntad de Dios. Y principalmente cuando la voluntad de Dios viene expresada a través de otro hermano, que es nuestra autoridad. Y entonces, no, ¿verdad? Solo porque es el pastor, ¿verdad? Mire, y aquí, ¿verdad? Hablando así como estamos hablando entre nos, ¿verdad? Y esto ya lo hemos hablado mucho con el pastor. Muchas veces
Los pastores pueden equivocarse, pero la bendición de Dios ahí está, en obedecer. Mire, Dios no se equivoca, ¿va? Dios nunca se va a equivocar. Y entonces, y Dios sabe cómo maneja nuestras vidas. Amén. Y Él dice, ¿qué dice? La palabra que Él prueba los corazones. Y muchas veces nos puede poner a prueba con nuestras autoridades. ¿Cómo se prueban? ¿Cómo podemos probar los corazones? Para mí, una de las principales es la obediencia. Mire allá Jonás. ¿Qué dice? ¿Qué pasó con Jonás? Jonás no quería ir a Nínive. Y Dios le estaba dando una orden. Y no quería ir, quería hacer su voluntad. Amén. Dios estaba probando. Y como hablamos ayer acerca de la bondad, Dios tiene tanta bondad con nosotros. Aquí, por ejemplo, en el sistema educativo, en las universidades, alguien puede dejar una materia y la puede llevar lo que decimos en segunda. Alguien puede dejar esa materia en segunda y la puede llevar en tercera, pero condicionada. Ya en tercera creo que esa u otra creo que puede inscribir. Y ya después ya no, dos es lo mucho, ya es condicionada. Pero si la tercera vez la deja, lo mandan a llamar y lo mandan con el decano a una asesoría y le dicen, tú no estás capacitado para llevar esta carrera, tienes que cambiarte de carrera. Entonces lo pasan a otra carrera, donde no vaya esa materia. Pero, ¿cuántas veces de nosotros hemos reprobado lo que Dios, los planes de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces lo hemos reprobado? 1, 2, 3, 4, 5. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Aquí estamos. Dígale que tiene la par, aquí estamos. También mire en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Tras el terremoto, dice, vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, dice, vino un suave murmullo. Un suave. Amén. ¿Sabe qué nos habla ese soplo? Ahí nos habla de tranquilidad. Nos habla de paz. En aquel, ¿verdad? En aquel momento de la angustia, hay un soplo de Dios en nuestras vidas que nos trae tranquilidad. Esa es otra versión, ¿verdad? Dice, después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. ¿Verdad? Mire, hay veces que el viernes pasado, ¿verdad? Lo que mencionaba nuestro pastor, mire, qué viento. Yo venía por este lado y ahí había un montón de ramas. No era una brisa apacible. Ustedes se dieron, hace como un mes creo que fue, o 3, cuando se cayó un tramo de muro allá del puerto. Mire, a mí me mandaron porque mandamos unas máquinas ahí. Eso daba miedo. Cómo rebotaban las olas. ¿Y qué hace uno con el frente inmenso mar? Y las olas le rebotaban. Si uno tiraba un montón de piedras y se las llevaba el mar. No había nada que hacer y se metiéndose allá, ¿verdad? Por donde usted compra las minutas, también se llevaron un buen tramo. Entonces, pero ese no era un viento apacible. Pero qué rico es venir y disfrutar el mar, ¿verdad? Ahí cuando está tranquilo, ¿verdad? Y viene una brisita.
uno lo disfruta. Entonces, Dios sopla en nuestras vidas para tranquilidad, para darnos paz, el soplo en medio. ¿No le ha pasado que usted está con una zozobra, verdad? Y de repente usted recuerda una palabra del Señor y viene esa palabra y se vuelve un soplo, un murmullo, un susurro. Que hasta usted puede decir, tranquilo, todo estará bien. Entonces, Dios sopla de esa manera en nuestras vidas. Pero veamos, porque necesitamos ver también algunos, por aquí tenía, quiero que me ayuden en Juan 20:22. Juan 20:22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora, vamos entonces nosotros ya dándole forma al tema, ¿verdad? Necesitamos el soplo de Dios, porque el soplo de Dios trae a nosotros, dijimos que trae vida, trae tranquilidad, trae salud, ¿verdad? El soplo de Dios lo necesitamos a nuestras vidas. Pero ¿cómo entonces hacer que el soplo de Dios llegue a nuestras vidas? Una de las cosas, se recibe el Espíritu Santo. Amén. Entonces, con el soplo, como dice ahí, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid. O sea, el Espíritu Santo fue impartido a través del soplo de Dios. Amén. Y hemos estado hablando de que el ruaj, de que el soplo es vida, es espíritu. Amén. Entonces, cuando nosotros entonces anhelamos al Espíritu Santo, anhelamos los dones del Espíritu Santo. A Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don. Amén. Aviva el don. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos dones que tienen que ser avivados. Amén. Pero hay algo que está deteniendo. Hay algo que está ahí, ¿verdad? Y que, mire, nos está haciendo una cuña. Si usted quiere abrir una puerta con una cuña, imagínese qué gran tamaño es la puerta. Y usted le pone una cuñita pequeñita, no la puede abrir. Entonces, algunos de nosotros podemos tener una cuñita que solo necesita que alguien la saque, que alguien la empuje para que se pueda abrir. Entonces, nosotros tenemos que recibir al Espíritu Santo. Amén. Tenemos que recibir al Espíritu Santo. Ese fue un anuncio que hubo como la promesa, y recibiréis el Espíritu Santo. Amén. Y ustedes saben que después que se recibió el Espíritu Santo, pues se empezó a manifestar más la palabra. Cuando el apóstol Pedro se levantó a aclarar lo que estaba pasando, dice que se convirtieron como 3,000 personas. Entonces necesitamos eso a nosotros. Entonces lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, aviva, necesitamos un avivamiento. Pero el avivamiento no es un tiempo, no es un momento, sino es un estilo de vida. Amén. Es un estilo de vida en el cual nosotros debemos de estar avivando. ¿Cómo cuando usted está cocinando con leña, usted tiene que estar avivando el fuego? ¿Verdad? Y si no, no se le van a cocer los frijoles, no se le va a cocer bien la gallina, ¿va? Para el sopón. Sino es que va a estar el fuego tullido, ¿va?
Entonces, nosotros parecemos en alguna manera tullidos espiritualmente, porque necesitamos el fuego de Dios, necesitamos el soplo de Dios. Mire, Dios cuenta con nosotros. Dios nos tiene tanta bondad, tanta paciencia. Él cuenta con nosotros. Él a cada uno nos ha entregado dones, nos ha entregado talentos. Y por eso está la enseñanza, ¿verdad? El que recibió uno, lo escondió. No escondamos nuestro talento, sino más bien hay que dejarse soplar para que Dios obre en nuestras vidas y nos traiga a cada uno de nosotros ese aliento de vida que necesitamos, ese soplo. En el versículo 23 dice, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Porque eso se llama una autoridad. Cuando Dios sopla en nuestras vidas, y se llama autoridad. ¿Qué fue lo que se le activó a Adán? Cuando Dios vino, sopló aliento de vida y entonces fue el hombre, fue Adán, el primer Adán. ¿Y qué se le dio? Le dice que se le dio autoridad sobre todos los animales. Entonces, cuando Dios sopla en nuestras vidas, nos regresa la autoridad que hemos perdido. Dios nos dio autoridad, pero el enemigo se contaminó todo, nuestra alma, nuestro espíritu, hizo un solo chacuatol, decía por ahí, esa palabra, ¿se entiende aquí? Un solo relajo, pues, enredo, pues. Entonces, y necesitamos, mire, por más que nosotros queramos enderezar, sin Dios no podemos. Porque queremos enderezar nuestra vida a nuestra manera. Según nosotros lo que es correcto. Cuando vamos, ¿verdad? Y hay un arbolito, ¿verdad? Que está pequeño y el arbolito quiere agarrar por un lado. ¿Qué le ponemos? Le ponemos una vara, ¿verdad? Recta. Una vara recta que aunque el arbolito quiera agarrar para el otro lado, la vara lo va a mantener recto. Entonces, así es la palabra en nuestras vidas. Aunque nos querramos ir de lado, ¿verdad? La palabra viene y nos vuelve a enderezar. Nos vuelve a enderezar. Pero si no tenemos eso, vamos a agarrar para cualquier lado. Amén. Entonces, vamos a recibir el Espíritu Santo. Y eso nos va a traer a nosotros, después de haber recibido el Espíritu Santo, según lo que dice Hechos 1:8, que vamos a recibir poder. Imagínense, qué bonito, qué hermoso. Dios sopla sobre nuestras vidas. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Vamos a ser testigos de su gloria. Vamos a ser testigos de su poder. ¿Quién es un testigo? El que mira, el que oye. Entonces vamos a ser testigos de lo que Dios va a hacer. Usted, no sé si le está dando algún seguimiento de algunas noticias del terremoto de Venezuela. Tremendo. Eso es tremendo. Edificios de 10 niveles derrumbarse con gente adentro. Y escuchar algunos testimonios, hay un montón de gente fallecida, pero escuchar testimonios que han rescatado después de 5 días, ya pasaron más de 5 días. O sea, eso es
el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, y nosotros necesitamos ser equipados. Porque si, ahí mismo en Hechos, en el capítulo 2, versículo 2, podemos ver que recibieron el Espíritu Santo. Hechos 2:2. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento. Estamos hablando de que el soplo es un aliento, es un viento, ¿ah? Pero este viento era un viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Fíjese que a mí me llama la atención porque dice que estaban sentados. Amén. A veces confundimos el fervor, ¿verdad? De los gritos. Y yo digo que no es malo, es bonito, ¿verdad? Cuando le alabamos al Señor o cuando estamos orando en voz alta, estamos guerreando. Y la Biblia sí nos enseña también que tenemos que expresar. Pero aquí estaban sentados. Me imagino yo que era un momento de enseñanza, ¿verdad? Estaban exponiendo la palabra cuando de repente vino de manera grupal el soplo de Dios y los sopló a todos. Amén. Y era un viento, dice, impetuoso. O sea, este no era un viento apacible, ¿verdad? Sino que era un viento impetuoso. Imagino que era un viento que se metió, ¿verdad? Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Miren qué bonito. Usted sabe que si se mezcla viento con fuego es letal. Porque un pequeño fuego con viento lo riega. Y aquí estaban las dos fuerzas, el viento y el fuego. Controlado, ¿verdad? Por el soplo de Dios a cada uno de nosotros. Y todos dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Entonces necesitamos que Dios sople a nuestras vidas para que Él haga su voluntad en nosotros, para que Él obre en cada uno de nosotros. Amén. Y quiero en Juan, no, ya leímos en Ezequiel, ¿verdad? En el Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Ezequiel 37:9. Ezequiel 37:9, ¿verdad? Entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos huesos. Amén. Entonces, tenemos que profetizar, ¿verdad? Como hay una alabanza que está de moda. Dice, yo profetizo vida. Tenemos que profetizar sobre cada uno de nosotros. Amén. Y eso es con el soplo de Dios en nuestras vidas. Mire, algunos le quieren dar una explicación a este pasaje. He escuchado por ahí alguna explicación de fantasma, por ejemplo, ¿verdad? Pero no. Dice que cada hueso con su hueso se juntó. Amén. Ese es un milagro. Entonces, el milagro tan grande que Dios puede hacer en nuestras vidas. Amén. Y es que no importa en qué condición estemos. No, pudiera decir alguien, mi vida ya no tiene arreglo, así estoy. Mi vida ya no. Ya pasó mucho tiempo, ya pasó mucha tristeza, ya pasó, no, yo así quiero estar porque Dios no va a hacer nada en mí. Déjeme decirle que cuando Dios sopla nuestras vidas, milagros suceden.
que cuando Dios sopla nuestras vidas, algo va a suceder en nosotros. Amén. Y va a traernos fuerzas. Amén. Dice que Él abre sendas donde no hay. Donde usted ya mira, aquí solo tengo la pared, ¿verdad? Como dice el dicho, entre la espada y la pared. Pero en medio de todo eso, Dios abre una puerta. En medio de todo eso, Dios da una solución. Amén. En medio de todo eso, no importa qué condición, no importa qué diagnóstico hayan dado los médicos. Si es la voluntad de Dios, Él va a cumplir su promesa. Pero usted y yo lo que tenemos que hacer es agradarle al Señor y buscar el soplo del Espíritu Santo. Que Dios obre en cada uno de nosotros y que podamos ver la gloria de Dios. Pero tiene que haber disposición en nuestras vidas. Amén. Si no, vamos a estar, ¿verdad? Otra vez en lo mismo, escuchamos la palabra, llegamos, nos sentamos, seguimos nuestra vida igual allá afuera. Yo pregunto en esta noche, ¿está usted contento con la vida que lleva fuera de la iglesia? ¿Será que la vida fuera de la iglesia le agrada a Dios siempre? En eso tenemos que trabajar. En lo que no le agrada al Señor. En eso tenemos que trabajar. En eso nos tenemos que enfocar. Amén. Entonces tenemos que buscar agradarle al Señor fuera, adentro de la iglesia. Amén. Entonces, pero necesitamos que Dios sople. ¿Por qué no se pone de pie? Un par de minutos, levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero que tú soples en mi vida. Quiero que tú soples en mi vida. Como dice tu palabra, que vengan de los cuatro vientos, Señor. Que vengan, Padre Santo, aliento de vida, Padre bendito, donde aparentemente, Señor amado, ya no había nada, Señor. Que haya, Padre Santo, en nosotros, Dios amado, ese anhelo, Señor, de sentir el soplo. Que tú nos soples, Padre Santo, y que haya vida, Padre Santo, en ese espíritu, Señor, en esa alma, Padre Santo. Que haya un cambio de actitud, Señor, en cada uno de nosotros, Padre Santo. Que mostremos, Dios bendito, tu perfecta voluntad, Padre Santo, y que sea doblegada mi voluntad, Señor, y que sea doblegada nuestra voluntad, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendito, sopla, Señor, sopla sobre nuestras vidas, Padre Santo. Necesitamos aliento de vida, Señor. Necesitamos un Espíritu, Padre Santo, que nos venga a dar vida, Padre bendito, y que podamos, Señor, ser despertados y que podamos ser llevados, Dios amado, a nuevos tiempos, Señor, donde reconocemos, Padre Santo, que tu poder, Señor, donde reconocemos, Padre bendito, que tú estás, Padre amado, cumpliendo tus promesas y que el tiempo, Padre bendito, está cerca. Y que ya no seamos más espectadores, Padre Santo, sino que seamos testigos, de tu milagro, Padre Santo, de tus victorias, que seamos participantes, Dios amado, porque el testigo vive, Padre Santo, lo que está presenciando, Señor, en el nombre poderoso de